Continuando con la unidad 5 de SMATE octavo grado, estudiaremos el tema 1.4, segundo criterio de congruencia de triángulos. En inicio nos dice, utilizando regla y transportador, realiza lo siguiente. Literal A. Construye un triángulo utilizando el segmento y los dos ángulos de la derecha, como dos ángulos y el lado comprendido entre ellos. Literal B. Compara tus resultados con los obtenidos por tus compañeros. ¿Cómo son los triángulos? La solución nos dice, literal A, para construir el triángulo usando la medida de los ángulos y el lado comprendido entre ellos, se construye un segmento de longitud BC. Medimos el segmento, mide 6 centímetros, entonces construimos el segmento de 6 centímetros, al que llamamos BC. Mide el ángulo B y el ángulo C en los respectivos extremos del segmento BC. Medimos el ángulo B con un transportador y luego lo trasladamos al segmento construido desde el punto B. Medimos y trazamos un rayo, teniendo de esta manera el ángulo B. Luego medimos en el ángulo C. Trasladamos el transportador al punto C, medimos y trazamos otro rayo, teniendo de esta manera el ángulo C. Identifica la intersección de los rayos de los ángulos trazados, ángulo B y ángulo C. Colocamos un punto donde se unen ambos rayos. Une los puntos y forma el triángulo ABC. Literal B. Al comparar los triángulos de tus compañeros con el tuyo, puedes ver que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales sin importar la posición. La conclusión nos dice, segundo criterio de congruencia, dos triángulos que tienen dos ángulos iguales, así como el lado comprendido entre ellos respectivamente igual, son congruentes. Este criterio se conoce como ángulo-lado-ángulo. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', dado que el ángulo B es igual al ángulo B'. El lado BC es igual al lado B'C'. Y el ángulo C es igual al ángulo C'. Bien chicos, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.